Declaro que el contenido mostrado en el vídeo no es de mi propiedad ni de mi autoría. La publicación de este material se realiza únicamente con fines de entretenimiento y como parte de un pasatiempo personal, sin intención de atribuirme su autoría ni de obtener beneficios económicos. Si el contenido infringe derechos de autor o normas comunitarias, estoy dispuesto a eliminarlo a solicitud de los respectivos propietarios o autoridades competentes. Todo el tiempo del mundo. Por Cuemaval. Después de un accidente, Harry se encuentra reviviendo su día, una y otra vez decide usar su tiempo, sabiamente. Un trago. Estado, completo. Publicado, 6 de marzo de 2022. Palabras, 13.226. Clasificación, ficción T, idioma, inglés, género, humor barra aventura. Personajes, Harry P, Sirius B, Albus D. Fames, 1, seguidores, 2. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de ninguno de los personajes. JK posee el mundo en el que solo juego, y no me beneficio de esto. Todo el tiempo del mundo. Había comenzado con un accidente. Hermione se había tropezado mientras bajaba una de las escaleras móviles. Afortunadamente, Harry estaba allí para agarrarla del brazo cuando saltó sobre una barandilla. Desafortunadamente, su propio equilibrio no estaba muy seguro y también estaba empezando a resbalar. Había sucedido tan repentinamente que los reflejos normalmente excelentes de Harry apenas le habían permitido hacer eso. Suéltame, Harry, dijo Hermione. No. Harry objetó. Morirás. No, no lo haré, insistió Hermione. Tengo algo que puedo usar, pero solo si lo sueltas. Harry se negó a dejarlo ir. Maldita sea, porque Ron tenía que ser tan glotón. Se les había adelantado, mientras Harry y Hermione todavía estaban empacando después de hacer su tarea. Ahora, estaban solos, y realmente le vendría bien un poco de ayuda. Alguien. Ayuda. Harry llamó de todos modos. Si ella comenzaba a caer, podría usar un hechizo de levitación en ella para atraparla a tiempo. Déjalo ir. Hermione insistió, mientras su mano libre se metía en su túnica, para encontrar el objeto que necesitaba. Podía ver que estaba perdiendo el control. Si él la dejaba ir, podría usar el objeto para salvarse. Sin embargo, no se suponía que le contara sobre eso. Harry no discutió, pero redobló sus esfuerzos para agarrarse a la barandilla solo con la parte superior del cuerpo. Él estaría magullado, pero ella estaría viva. Cuando sus pies perdieron el agarre, sus ojos se abrieron como platos, mientras caía hacia adelante y comenzaba a caer, aún sosteniendo la mano de Hermione. Hermione lo vio perder el control y caer hacia adelante. No tuvo tiempo de explicarse. Simplemente comenzó a actuar. Sacó el giratiempo de su túnica, tiró del lazo de la cadena alrededor del cuello de Harry, mientras él la abrazaba, y trató de girarlos mientras caían, para que él estuviera en el fondo. Entonces ella giró el reloj. Ella no vio, ya que la cadena se deslizó sobre su propia cabeza, mientras Harry la abrazaba. Había perdido el control sobre él, cuando el agarre de Harry forzó sus brazos contra su pecho. Harry cerró los ojos con fuerza, ya que debían estar acercándose al suelo. Esperaba haber salvado al menos a su amigo. Dudaba que pudiera sobrevivir a tal caída, ya que estaban varios pisos arriba, cuando comenzaron su abrupto descenso. Y luego, nada. Se despertó y se sentó al instante. Estaba en su cama. Rápidamente sintió su cuerpo y se dio cuenta de que estaba completamente ileso. Suspiró aliviado. Justo cuando un resoplido de un ronquido salió de la cama de Ron. Debe haber sido un sueño. Se dejó caer en su cama y se tomó unos momentos para calmar sus emociones. Todavía era temprano en la mañana. Todavía tendía a despertarse. Temprano, debido a años de necesidad de hacerlo en casa, y esto era temprano, incluso para eso. Por lo general, solo cerraba los ojos y volvía a dormirse, pero con el corazón acelerado de la forma en que lo había hecho, dudaba que pudiera volver a dormirse. Suspirando por última vez, comenzó a prepararse para su día. Miró a través de su mochila, para asegurarse de que su tarea estaba allí, solo para descubrir que no era así. Maldita sea. Alguien debe haber pensado que era divertido ocultarlo, o algo así. Tendría que esperar a que los demás se despertaran, antes de poder recuperarlo. Decidiendo aprovechar la rara oportunidad de tener la sala común para él solo, tomólo que tenía y lo colocó sobre su cama. Cuando quien quiera que se llevara su tarea viera su bolso, con suerte se darían cuenta de que se había dado cuenta y lo devolverían, sin pasar por toda la etapa de negación. Sacó su libro de adivinación y bajó a la sala común. Durante la siguiente hora, Harry simplemente se sentó y leyó la teoría. La adivinación. Parecía que podría ser útil, si fuera algo real, de todos modos. Cuando Ron despertó, el último como siempre, vio a Harry sentado allí mirándolo. Expectante. Buenos días. Dijo Barra preguntó. Buenos días, Ron. Dijo Harry. ¿Sabes por casualidad dónde está mi tarea de herbología? No. Ron dijo, todavía un poco somnoliento. ¿Por qué? Preguntó. Está perdido. Dijo Harry. Sé que lo tenía en mi bolso. ¿Por qué lo necesitas? Preguntó Ron. Hoy no tenemos herbología. Harry frunció el ceño. Sabía su horario. De alguna manera había estropeado los días. Quizás su sueño tuvo algo que ver con eso. ¿Qué día es hoy? Preguntó. Martes. Dijo Ron, cuando finalmente se levantó de la cama y comenzó a vestirse. La tarea de Snape era lo único que debía hoy. Todavía no puedo creer que el imbécil quisiera 3 pies en una poción para forúnculos. Eso fue ayer. Dijo Harry. Recordó a Ron quejándose de la tarea, exactamente así, el día anterior. Ron miró hacia arriba y frunció el ceño a Harry. ¿Estás bien, compañero? Preguntó. Harry frunció el ceño. No entendía lo que estaba pasando. Quizás alguien había hechizado a Ron. O tal vez, le lanzarían uno. Sí. Harry. Decidió decir. Estoy un poco confundido esta mañana. Sueños extraños. Tal vez sería mejor resolver esto, sobre la marcha. Ron también había estado teniendo sueños extraños últimamente. Por lo general, presenta a una chica y cosas como besarse. Él asintió y volvió a vestirse. No hay problema, compañero. Harry no tardó mucho en darse cuenta de que las cosas eran definitivamente extrañas. Durante el desayuno, Ron derramó su té sobre Hermione, al igual que el día anterior, y Neville se sentó en un plato de huevos revueltos, que de alguna manera había aparecido debajo de él, igual que el día anterior también. El profesor Lupin no estaba en la mesa de profesores, como el día anterior, y lo peor de todo, parecía que el día era martes, igual que el día anterior. Ahora, puede que Harry no sea el niño más inteligente, pero incluso él sabía que algo muy extraño estaba pasando. Repetía el día anterior, siguiendo el sueño de esa mañana. Estaba empezando a pensar que tal vez el sueño no había sido un sueño en absoluto. Hermione realmente se había caído de las escaleras, y de alguna manera, cuando se suponía que él moriría heroicamente tratando de salvarla, lo habían enviado de vuelta esa mañana. Decidió mantener la boca cerrada y seguir con el día, como lo había hecho el día anterior, con una excepción. Estaría impidiendo que Hermione se cayera en primer lugar. Afortunadamente, le gustaba cuidado de criaturas mágicas. Desafortunadamente, también tuvo que pasar por pociones nuevamente. Su última clase del día, a la que ni siquiera había asistido, era astronomía, pero eso era una preocupación para después. No cambió nada, que se le ocurriera. No le fue mejor en pociones, y había recibido algunas palabras amistosas de Hagrid. Cuando llegó la hora de la cena, después de hacer su tarea de herbología nuevamente, Harry acompañó a Hermione nuevamente esta vez, él caminó frente a ella. Si se caía, él estaría en la posición correcta para atraparla. Fue mientras bajaban las escaleras que Harry notó algo nuevo. Un parpadeo de movimiento llamó su atención desde el piso sobre ellos, un segundo antes de que Hermione gritara de sorpresa, cuando perdió el equilibrio y cayó. Harry se aseguró de atrapar a Hermione antes de que pudiera tropezar con la barandilla, pero ahora sospechaba que no había sido un accidente, en absoluto. Alguien había querido que ella saliera herida. Quizás también estaba dirigido a él rápidamente confirmó que Hermione estaba bien, antes de girar y subir las escaleras, con Hermione siguiéndolo, preguntándole a dónde iba. Desafortunadamente, quien quiera que haya sido, ya no estaba allí. Harry, ¿qué está pasando? Preguntó Hermione. Alguien acaba de atacarnos, dijo Harry, incluso mientras buscaba pistas sobre quién podría haber sido. ¿Qué? Preguntó Hermione, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Se preguntó si Sirius Black había vuelto a entrar en la escuela. Ese desliz que acabas de tener, no fue un accidente, dijo Harry. Alguien debe haber lanzado un hechizo de zancadilla, o hecho el piso resbaladizo, o algo así. Querían que nos cayéramos por las escaleras. Preguntó Hermione. Podríamos haber muerto. Ella exclamó. Casi lo hicimos, dijo Harry. Luego procedió a contarle sobre su día, sobre su memoria, y pensando que había sido un sueño.
Pareció sorprendida cuando él mencionó que había sacado algo ese. Lo había puesto alrededor del cuello. Sabía que estaba destinada a mantener el giratiempo en estricto secreto, pero obviamente. Él había estado reviviendo el día, gracias a algo mágico, lo que probablemente significaba que algo había salido mal con el giratiempo. Harry, no puedo decirte cuál es el artículo, pero debes prometerme que no le contarás a nadie sobre tu día, dijo Hermione, de repente muy seria. Parece que fuiste afectado por la magia del tiempo. No se debe jugar con el tiempo. Sí. Alguien descubre que esto sucedió, probablemente estarás en un gran problema. Por un accidente que sucedió, o por alguien que nos atacó. Preguntó Harry, levantando una ceja. No hablas en serio, ¿verdad? Preguntó. Con incredulidad. No con los profesores, Harry. Dijo Hermione. Si cambias el pasado, podrías romper el tiempo, o incluso dejar de existir. Hacer algo que amenace al mundo entero, te convertiría en una amenaza para todos los humanos del planeta, y te encerrarían y tirarían a la basura. Ya ve. Los ojos de Harry se agrandaron. No había pensado en eso, pero parecía que podría haber consecuencias nefastas. Afortunadamente, ya habían pasado el punto por el que había pasado el día anterior, por lo que había pocas posibilidades de que cambiara el pasado. Bueno, afortunadamente se acabó. Él dijo. Nos tiramos por encima de la barandilla. Cuando te tropezaste, la última vez, así que ya no es parte de ese día. Hermione suspiró y asintió. Esto todavía la tenía preocupada, pero no quería preocupar a su amiga. Aún así, parecía que este año podría ser tan interesante como lo habían sido los otros dos, con alguien que no estaba tramando nada bueno. Tendremos que tener cuidado. Ella dijo. Harry asintió, pero decidió llegar a la cena, donde había mucha gente. Testigos, para que nadie pudiera acercarse sigilosamente y volver a atacarlos. Tal vez sería mejor quedarse con Ron de ahora en adelante. Dijo ese último pensamiento en voz alta, y Hermione asintió, de acuerdo. Afortunadamente, el resto de la noche fue relativamente tranquila. Regresaron en tropel a la sala común con un grupo de otros estudiantes, y no pasó nada más. Harry decidió ir a tomar una siesta, antes de astronomía, ya que sabía que de lo contrario no dormiría lo suficiente. Bueno, eso, o podría recuperar su sueño durante la historia de la magia, como solía hacer. Harry se despertó, para notar que era temprano en la mañana. Ron no lo había despertado, como lo había prometido. Harry frunció el ceño ante eso. Algo no estaba bien. Entonces escuchó un resoplido de un ronquido, desde la cama de Ron. Oh, no. Él dijo. Eso sonaba demasiado familiar. Ron roncaba, seguro, pero eso había sonado exactamente igual que la mañana anterior. Rápidamente fue a su mochila y, efectivamente, la tarea de herbología no estaba allí. ¿Qué diablos estaba pasando? Él había evitado el accidente, ¿verdad? Hermione había estado a salvo, y habían sobrevivido al día. No estaba seguro de qué hacer. Se sentó en su cama y lo contempló. Hermione había dicho que no podía jugar con el tiempo o decírselo a la gente. Podría romper el tiempo, o destruirlo. Decidió intentar seguir su consejo, así que suspiró, sacó su libro de adivinación y contempló volver a leer lo que había leído la mañana anterior. Fue entonces cuando se dio cuenta que no había sido lo mismo. La mañana original, se volvió a dormir y se despertó de nuevo con sus compañeros de dormitorio. Entonces, guardó el libro y volvió a la cama. No durmió. Su mente estaba demasiado despierta. Aún así, se quedó en la cama y esperó a que los demás despertaran. Durante las próximas horas, Harry contempló lo que estaba sucediendo. No podía dejar que Hermione cayera, o saltar por la cornisa para tratar de salvarla, de nuevo. Así que sabía que ya estaría cambiando algo. Sin embargo, todavía estaba allí, así que, obviamente no había destruido el tiempo ni a sí mismo. Probó la teoría en algo pequeño. Cuando un plato de huevos revueltos apareció debajo de Neville, justo cuando se sentó, desapareció con la misma rapidez, con la raya apuntándolo con su varita, desde debajo de la mesa. El ceño fruncido de los gemelos Weasley confirmó que habían sido ellos. También fue un mal intento de broma. Neville estaba incómodo, ya que la gente se reía de él, las últimas dos veces, por lo que Harry estaba feliz de haberlo detenido. Desafortunadamente no se acordó de evitar que Ron derramara su té sobre Hermione. O bien, no podrías hacerlo todo, ¿verdad? Aún así, esto significaba que él podía, de hecho, cambiar las cosas. No tuvo ningún sentimiento siniestro, ni hubo ninguna chispa de magia. No desapareció y el día no se reinició, como pensó que podría suceder, si hacía algo que se suponía que no debía hacer. Sin embargo, la idea de que eso podría suceder también indicaría que algún tipo de inteligencia controlaba su situación. Sin embargo, dudaba que un accidente con cualquier objeto que tuviera Hermione indicara un diseño inteligente. Aún así, Harry continuó yendo a clase, haciéndose bastante bueno en parecer que solo estaba prestando atención, cuando su poción en realidad fue bastante exitosa esta vez. No era un idiota. Después de todo, con suficiente tiempo, incluso él podría hacer pociones. Ese pensamiento, sin embargo, hizo clic dentro de su cabeza. Él podría hacer lo mejor, podía pasar el tiempo que quisiera en lo que quisiera. Bueno, hasta que esto, lo que sea, se detuvo. Decidió seguir adelante, hasta que encontró algunas respuestas. Y durante los siguientes 3 martes, hizo precisamente eso. Fue a desayunar. Cuidado de criaturas mágicas, pociones, salvó a Hermione y tomó una siesta, antes de reiniciar el día. Todavía no tenía la energía para quedarse despierto y ver lo que sucedería en astronomía, pero tampoco era exactamente su materia favorita, así que simplemente se fue a dormir y comenzó su día. De nuevo. Al principio, la idea era novedosa. Comenzó a ver patrones, recordando cómo la gente hacía las cosas y siendo capaz de predecirlas. Hermione a veces lo miraba extrañada cuando él parecía estar mirando algo, antes de que sucediera, pero aún no había ensamblado nada. Todavía estaba considerando contarle lo que le estaba pasando. Todavía no había considerado decírselo a un profesor, especialmente después de la advertencia de Hermione. Aún así, como tenía ciertas libertades, se tomó el tiempo de buscar hechizos y habilidades que le serían útiles en el futuro. Fue después de una semana de días repetitivos que Harry tuvo un pensamiento. Hacía demasiado tiempo que no tenía un fin de semana. No fue justo. Se merecía su tiempo de inactividad, maldita sea. Como no parecía importarle lo que hiciera, decidió buscar un lugar tranquilo y luego simplemente relajarse. Se puso su capa de invisibilidad y salió de la sala común, algo que no había hecho antes. Se sorprendió un poco al encontrar a una pequeña niña rubia, Luna, recordó, caminando por el pasillo. Estaba mirando las paredes y los cuadros, mientras vagó. Harry no tenía nada más que hacer, así que decidió seguirlo. La chica bajó por el pasillo y se agachó para recoger una prenda de vestir que se había perdido. Parecía un calcetín. Se lo guardó en el bolsillo y siguió caminando. Harry notó, entonces, que ella no estaba usando zapatos. Qué chica tan extraña. Ella procedió a caminar por muchos de los pasillos y se detenía de vez en cuando, ya sea para recoger algo, o usaba su varita para traer artículos de lugares altos. Cuando encontró los zapatos y se detuvo para ponérselos, Harry supo lo que estaba pasando. Alguien había esparcido sus pertenencias por la escuela. Parecía que Hogwarts tenía matones que se metían con niñas inocentes, aunque extrañas. Sabía que pensar en ella, como pequeña, mientras que ella estaba solo un año por debajo de él, no tenía sentido. Pero era bastante delgada y baja. Se negó a escuchar la voz en su cabeza que decía que él era él mismo. Continuó caminando detrás de la chica y viendo dónde recogía las cosas tal vez. Él podría ayudarla la próxima vez. Cuando estuvo satisfecha con la búsqueda de sus pertenencias, regresó a Ravenclaw. Escuchó un acertijo y lo resolvió con facilidad, y la puerta se abrió. Justo antes de entrar se dio la vuelta y sonrió. Gracias por hacerme compañía, dijo, antes de proceder a la habitación, cerrando la puerta. Preguntó Harry, inteligentemente. No pensó que había estado haciendo ruido. Llevaba más de un año merodeando por el castillo y sabía cómo mantener sus movimientos en silencio. Hermione conocía un hechizo silenciador, que funcionaba bien para hacer que sus pies no hicieran ningún sonido, pero ni siquiera lo había probado todavía. Hubiera sido útil en varias ocasiones, y después del ataque en Halloween, donde Sirius Black intentó entrar a la sala común de Gryffindor para llegar hasta él, tal vez era hora de investigar eso. Decidiendo su destino, Harry fue a la biblioteca. Entrar no fue un problema. Desafortunadamente, no había considerado que podría haber otras personas allí. Había algunos estudiantes de séptimo año, sentado en escritorios, estudiando. Afortunadamente, se sentía cómodo usando su capa para permanecer oculto. Solo necesitaba encontrar un lugar donde no fuera interrumpido. Un lugar donde ninguno de los niños iría. Sus ojos finalmente encontraron la sección restringida. Eso servirá, él pensó.
Primero, fue a buscar el libro de hechizos correcto. No conocía el sistema de archivo tan bien como Hermione, pero afortunadamente la sección de encantamientos estaba bien marcada. Sin embargo, abrir un libro y mirar puede parecer extraño, por lo que necesitaba buscar observadores antes de esconder el libro en la capa, ver si el hechizo que quería estaba en él y luego repetir el proceso. Le tomó unos minutos obtener lo que quería, pero finalmente encontró el hechizo en un libro de texto de quinto año y fue a la sección restringida para comenzar a leer. Harry pasó las páginas hasta que llegó al hechizo relevante. Pasó varias horas allí, leyendo las instrucciones, moviendo su dedo como si fuera su varita y practicando el movimiento, ya que era un hechizo avanzado 2 años antes que él. Sin embargo, antes de que pudiera intentarlo, hubo una ráfaga de movimiento. ¿Alguien ha visto a Harry Potter?, preguntó Hermione mientras entraba corriendo. Maldita sea. Harry pensó. Debería haber pensado en eso. Hermione no pensaría que fue una coincidencia que él hubiera desaparecido. Probablemente pensó que Sirius Black finalmente había llegado a él. Infierno sangriento, él pensó. ¿Qué hacer? Sin embargo, al final, Harry decidió ignorar a las muchas personas. Se sintió mal porque Hermione se veía tan desesperada y vio a un par de profesores hablando con Madame Pince mientras buscaban pistas sobre su paradero. Desafortunadamente, la siguiente persona que vino a buscar fue Dumbledore. El anciano entró rápidamente en la sección restringida y se detuvo frente a Harry. ¿Tratas de nada bueno, Harry?, preguntó Dumbledore, pero lo suficientemente bajo para no ser escuchado. Los estudiantes lo habían mirado cuando entró, obviamente, y probablemente estaban escuchando. Solo un poco de profesor de lectura. Harry susurró de vuelta, mientras cerraba el libro. Willow sacaba de debajo de la capa. Dumbledore se inclinó y lo recogió. El anciano miró el libro contemplativamente, mientras lo consideraba. Entonces sus ojos mostraron reconocimiento. Un lugar donde no se permitiría a la gente. Sería un buen lugar para esconderse, señaló, con un poco de una sonrisa. Algo así, señor, dijo Harry. Y decidiste que saltarte las clases y no informar a ningún profesor o a tus amigos. Era una buena manera de pasar desapercibido. Preguntó Dumbledore. Realmente no pensé tan lejos, señor, dijo Harry. Solo necesitaba un poco de tiempo libre. Dumbledore no parecía impresionado, pero sorprendentemente, asintió. Sé que ha sido difícil para ti últimamente, con los dementores y Sirius Black, pero debes haber sabido que alguien se daría cuenta, y que algunos de nosotros nos preocuparíamos. Harry asintió. No es que supiera si el anciano podía verlo. No pensé tan lejos. Él admitió. Pero necesitaba escapar, aunque solo fuera por un día. Y me inclino a permitirlo, ya que parece que has estado estudiando, dijo Dumbledore, con una pequeña sonrisa en su rostro, mientras volvía a colocar el libro en el suelo, para que Harry lo recuperara. Por ahora, me iré. Espero que me sigas, escondido, y luego podemos discutir esto más a fondo en mi oficina. Sí, señor, dijo Harry, mientras tomaba el libro de vuelta. Dumbledore asintió, se dio la vuelta y salió de la biblioteca, sonriendo a los niños y asintiendo con la cabeza a la señora Pince. Harry siguió al anciano hasta su oficina. Encontraron a Hermione y la profesora McGonagall esperándolo al pie de las escaleras. ¿Encontraste al chico?, preguntó McGonagall. Descanse tranquila, profesora McGonagall, dijo Dumbledore. El señor Potter está bien. Parece que ha recibido demasiada atención últimamente, después del ataque del Dementor durante el partido de Quidditch y el ataque de Sirius Black en la sala común de Gryffindor. Sintió la necesidad de tener un poco de privacidad. Y faltar a la clase de profesores me parece haber sido una elección bastante fácil para él. ¿Él está bien?, preguntó Hermione, esperanzada. Su mirada preocupada hizo que Harry se estremeciera. Realmente debería habérselo dicho. Está bien. Hablaré con él en breve, dijo Dumbledore. Parece que estaba escondido en la biblioteca de Hogwarts, leyendo un poco sobre encantamientos de quinto año, donde sentía que había menos ojos sobre él. Le guiñó un ojo a Hermione, y sus ojos mostraron reconocimiento. Sus ojos se movieron a su alrededor, probablemente buscando a Harry, quien ahora sospechaba que estaba debajo de su capa. Vio una mirada de ira en los ojos, de repente si ella sabía que él estaba allí, cuando ella vino a buscar, ahora probablemente pensó que él no había hablado a propósito. Entonces una mirada de dolor cruzó sus ojos, antes de que una nueva e inidentificable se asentara allí. Gracias, señor, dijo Hermione. Lo esperaré en la sala común, añadió, sus ojos brillando alrededor de nuevo. Dumbledore sonrió. Por supuesto, señorita Granger, él dijo. Pero, creo que debería saber, no. Creo que él estuviera tratando de evitarte, tanto como necesitaba un poco de tiempo para sí mismo. Hermione miró al anciano antes de asentir. Buenas noches, señor, dijo ella, entonces antes de darse la vuelta y alejarse, con cierta determinación en sus pasos. Me lo enviarás a mí, después de que haya terminado contigo, Albus, dijo McGonagall. No puedo dejar que se salga con la suya haciendo algo como esto. Por supuesto, Minnie, dijo Dumbledore. Trata de no ser demasiado duro con el chico. Realmente estaba estudiando. Simplemente no consideró las consecuencias de sus acciones. ¿Qué estaba estudiando que era tan urgente?, preguntó McGonagall, con una mirada estricta. Él no está tratando de aprender magia de ataque, para enfrentar a ese criminal por su cuenta. Espero. Me aseguraré de la naturaleza de sus estudios, una vez que se una a mí, dijo Dumbledore. McGonagall asintió, rígidamente, mientras el hombre se giraba y caminaba hacia la gárgola, quien se hizo a un lado para dejar pasar a Dumbledore. Harry lo siguió. Pronto estuvieron en la oficina del director. Harry se quitó la capa y la puso dentro de su túnica escolar. Entonces, ¿qué deberíamos discutir primero?, preguntó Dumbledore, juntando sus dedos y mirando a Harry, con ojos brillantes. Harry hizo ademán de responder, después de considerar decirle al profesor la verdad de lo que le había estado pasando, antes de que los ojos de Dumbledore se abrieran como platos. Luego levantó una mano para silenciarlo. De repente, sacó una varita y comenzó a lanzar hechizos alrededor de la oficina, que comenzó a desaparecer de la vista, mientras se escuchaba una especie de zumbido, que se desvaneció lentamente. Harry, necesito que me escuches, Dumbledore dijo, con urgencia. No sé lo suficiente sobre la magia del tiempo para poder ayudarte a escapar de este bucle en el que pareces estar atrapado. Los ojos de Harry se agrandaron. ¿Cómo lo había sabido? De hecho, incluso si tuviera suficiente tiempo, lo más probable es que no seré poder ayudarte, porque no voy a volver contigo. Tienes que investigar esto. Conviértalo en su enfoque principal y no se lo diga a nadie, ni siquiera a la señorita Granger. Si alguien se entera, correrá un gran peligro. No puedo protegerte del departamento de misterios. Tienen autonomía en lo que a estas cosas se refiere. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Harry. Dumbledore miró hacia abajo con aire de culpabilidad. Poseo la habilidad de leer pensamientos. Él admitió. Normalmente no lo uso con los estudiantes, pero por la preocupación que nos diste, necesitaba estar seguro de que estabas realmente ileso. Creo que también es una forma útil de asegurar que las personas sean quienes dicen ser. ¿Me lees la mente?, preguntó Harry, sorprendido. Se sintió violado. No tienes derecho, exclamó entonces. Lo siento, mi muchacho, dijo Dumbledore. Te prometo que no fui malicioso al respecto. Solo necesitaba estar seguro. Por supuesto, preferiría que tampoco le contaras a la gente sobre esto. Harry se molestó, mientras miraba al anciano enojado. No lo vuelvas a hacer. Finalmente dijo. No puedo hacerte una promesa, dijo Dumbledore. Lo que puedo hacer es prometerte apoyo cuando empieces a entender tu situación. Puedes venir a mí y decirme lo que has encontrado, y estoy seguro de que podré ayudarte cuando tenga suficiente información. Desafortunadamente, es probable que no te crea hasta que lea tus pensamientos. Nuevamente, la boca de Harry se abrió para protestar, pero se dio cuenta de que era verdad. ¿Cómo? Se supone que voy a averiguarlo, si ni siquiera tú puedes, preguntó. Estoy seguro de que podría, dijo Dumbledore. Desafortunadamente, no me he encontrado con este tipo de cosas, y no podría acompañarte en tu viaje, por lo que no puedo acumular una fuente de conocimiento sobre tales cosas. Tú, por otro lado, pareces tener el tiempo de tu lado. Él no podía contarle a Harry sobre la profecía, porque creía que era demasiado pronto. La profecía, sin embargo, también era algo que le daba esperanza, ahora, de que Harry tendría éxito, ya que no podía detenerse en el tiempo para derrotar algún día al señor oscuro. Pensó que esto podría ser útil para el niño. Quizás este era el poder que el señor oscuro no conocía. ¿No puede hablar en serio, profesor?, preguntó Harry, incrédulo. No sé ni por dónde empezar. Creo que la biblioteca sería un buen lugar para empezar, ofreció
Dumbledore. No puedo hacerle eso a Hermione otra vez, dijo Harry. Probablemente me odie. Ahora. Ella no estaría enojada, si no le importara, dijo Dumbledore. Me atrevo a decir que si ella no estuviera enojada, eso sería una indicación de que no te importas, ¿no crees? Harry consideró eso, antes de finalmente asentir. ¿Y los profesores? Preguntó. Harry. ¿Qué hago cuando apareces buscándome? Ven a mí en el desayuno y di la palabra Kingsley, dijo Dumbledore. Es una contraseña que usé una vez, en la guerra. Cuando me lo menciones, sabré que estás en una misión urgente. Una vez tuve que olvidar algo para que un agente no se metiera en problemas ahí. Comprometían. Esta palabra era nuestra palabra segura. Di la palabra y sabré que estás haciendo algo bajo mis órdenes, incluso sin algo. Recuerdo. ¿Kid qué? Preguntó Harry. Después de confirmar que Harry recordaría la palabra, fue despedido, mientras que el director se recostó y contempló lo que había aprendido. El chico no pensó en cada día que había pasado. Sin embargo, tenía una idea aproximada de una semana de días repetidos. Podría haber profundizado más en encontrar la causa, pero tenía otro pensamiento, que actualmente era el predominante. Harry eventualmente lo descubriría. La profecía. Básicamente lo garantizaba. Cuanto más tardara, mejor, técnicamente. Con suerte ganaría conocimiento y experiencia. Si su pensamiento era correcto, conocería a un nuevo Harry Potter, la próxima vez que se vieran, no es que dudara que sospecharía del chico. Sin embargo, la contraseña le daría una pista. Harry, por otro lado, pensó que Dumbledore estaba chiflado. Él era solo un tercer año, por el amor de Dios. ¿Cómo diablos iba a darse cuenta de esto? El objeto de Hermione era obviamente la causa, y tendría que averiguar qué era. Primero fue a la oficina de la profesora McGonagall. Esa diatriba de ira lo dejó sintiéndose agotado. La mujer le había maldecido en escocés, mientras descargaba su ira. Y cuando lo despidieron, sintió alivio de que ella no lo recordaría por la mañana. Para él, al menos. Luego fue a la sala común. Todavía estaba subiendo, cuando escuchó un grito y tropezó. Antes de verla, mientras ella se precipitaba más allá de las escaleras en las que él estaba ahí, bajaba a su muerte. Corrió hacia un lado, con el corazón acelerado y un dolor en el pecho, ya que una de sus mejores amigas perdió la vida debido a su negligencia. Debe haber llegado tarde. Hermione todavía tenía que comer y probablemente se cansó de esperarlo. Apenas la vio, desde arriba, antes de que hubiera un brillo alrededor de su forma y luego se despertó en su cama. ¿Qué? Se preguntó a sí mismo, quizás un poco demasiado alto. Ciérralo. Murmuró una voz desde una de las otras camas. Harry suspiró. El día se había reiniciado. Hermione estaría a salvo. Aún así, esta era la primera vez que reiniciaba el día, así. Había usado el artículo y eso había causado su regreso. Realmente necesitaba saber qué diablos era ese artículo. Harry se levantó, se preparó y fue a la sala común. Recordó ayudar a Luna esta vez también, antes de regresar. Sabía que Hermione debería estarlo, pero necesitaba saber que estaba a salvo. Cuando salió de la escalera de la niña, él estuvo instantáneamente junto a ella, abrazándola con fuerza. Harry. Preguntó Hermione. ¿Qué está sucediendo? Ella preguntó. A Harry no le importaba no poder explicarse. Estaba tan aliviado de que ella todavía estuviera viva. Finalmente, la soltó y la miró, disculpándose. Lo siento él, dijo. ¿Qué? Preguntó Hermione, a través de su sonrojo. Tuve un sueño y pensé que estabas muerto, dijo Harry. Me asustó. Necesitaba saber que estabas a salvo. Me está bien, dijo ella, dubitativa. No sabía cómo se sentía acerca de la idea de que Harry aparentemente soñaba con ella. No fue desagradable pensar en ello, pero el hecho de que su sueño fuera aparentemente violento o aterrador puede ser una preocupación. Sin embargo, preferiría preguntar sobre eso más tarde. Había demasiadas personas mirándolos, por el comportamiento fuera de lugar. Vamos a desayunar, dijo Harry, también notando la mirada. Deseaba poder acostumbrarse. Ya. Mientras caminaban, Harry decidió mencionar un tema que pensó que podría traerle una sonrisa a su rostro. Entonces, he leído sobre el encanto silenciador. Él dijo. Creo que estoy listo para intentarlo. En realidad, preguntó Hermione, con una sonrisa en su rostro. Estoy orgulloso de ti, Harry. Gracias, dijo Harry, devolviéndole la sonrisa. Sintió alivio ante eso. Estaba pensando. Puede ser útil para mí poder lanzarlo. Con Sirius Black detrás de mí poder esconderme y escabullirme, probablemente sería una ventaja. Bueno, los dementores han demostrado que son básicamente inútiles. Señaló Ron. Se había enamorado de ellos, obviamente. El desayuno lo impulsaba con una sonrisa en su rostro. Un peligro, en realidad, dijo Hermione, mirando a Harry. El ataque había sido reciente. Y todavía estaba de luto por la pérdida de su Nimbus 2000. Cada vez que surgía el tema del Quidditch, Harry perdía la sonrisa o miraba hacia otro lado. ¿Cómo van tus lecciones con el profesor Lupin sobre el lanzamiento del Patronus? Ella preguntó. Lento, pero hay progreso. Harry admitió. Había sido capaz de producir un escudo Patronus, y fue capaz de conducir al Bogart, que todavía tenía la forma de un dimente. De regreso al tronco que habitaba. Bueno, dijo Hermione. Había leído sobre el encantamiento Patronus. Aparentemente. Estaba tan avanzado que muchos magos dejan de intentarlo. Ni siquiera se enseñaba en la escuela, a menos que un estudiante lo solicitara. Específicamente. Sin embargo, se requiere que los Aurors puedan lanzarlo, por lo que sospecha que sería parte de su entrenamiento, aprender a lanzarlo. Si Harry tuviera éxito, probablemente sería una de las personas más jóvenes en la historia en lograrlo. Bien por ti, compañero. Ron dijo. Escuché que ese hechizo era muy difícil de lanzar. Harry asintió. Se preguntó cuándo volvería a practicar eso. El profesor Lupin estaba enfermo, de nuevo, por lo que no había podido enseñarle a Harry últimamente. Estaban programados para continuar, más tarde en la semana, pero dudaba que más tarde en la semana sucediera pronto. Harry continuó con el día, decidiendo adaptarse al ritmo, por lo menos un día antes de volver a buscar respuestas. Tendría que estar a solas con Hermione, para preguntar por el artículo, de todos modos. Había empezado a pensar en lo que podría ser. Se había dado cuenta de que Hermione desaparecía durante el día, o simplemente aparecía, de nuevo, y sabía que tenía varias clases superpuestas, lo que no tenía sentido para él, no a menos que. Pero no. Ni siquiera Dumbledore estaría lo suficientemente chiflado como para darle a alguien la capacidad de viajar a través del tiempo real. Lo haría. De todos modos, el día avanzó, como lo había hecho muchas veces antes, y Harry notó que ahora estaba más versado en los dos temas que incluso Hermione. Sin embargo, pociones y cuidado eran las únicas clases a las que había asistido en el último tiempo, así que supuso que tenía sentido. Por lo menos, parecía que Snape era regañadientes respetuoso, en la forma en que solo se burló de Harry, cuando salió de la clase, probablemente cansado de ver su rostro. Durante el almuerzo, algo nuevo llamó la atención de Harry. Había algunas chicas que miraban a Hermione con algo parecido al desdén. Fue por el abrazo. Podrían estar enojados con ella, por ser amiga de Harry. Se dio cuenta de que por lo general era una niña a la que tendía a sonreírle, dependiendo de la actitud actual hacia él de la población escolar en general. Sin embargo, cuando lo llamaban heredero de Slytherin, nadie había sido amistoso con él, excepto sus mejores amigos. Bueno, ellos y Neville, pero Neville era un buen tipo. Un poco callado y tímido, tal vez, pero un buen tipo. Fueron a hacer la tarea, y Harry decidió saltearla, esta vez, diciendo que la haría durante historia de la magia. A Hermione no le gustó escuchar eso, especialmente después de que Ron siguió su ejemplo. Todavía era de la opinión de que debían prestar atención en clase, a pesar de que era difícil no aburrirse con el fantasma que lo enseñaba. También estaba predispuesto a parlotear sobre las rebeliones de los duendes, e incluso Hermione sabía que los duendes pueden ser belicosos, pero no eran una parte tan importante de la historia mágica. Ni siquiera habían tocado Grindelwald. Todavía, y esa debería ser información muy importante. Harry decidió leer sobre las otras clases que no había visto en mucho tiempo. No porque quisiera, sino porque no quería salir algún día de ese círculo y ser un inútil en esas clases. Incluso tomó algunas notas y le hizo preguntas a Hermione sobre la marcha. Parecía que se sentía mejor cuando él estudiaba, de todos modos, incluso si tenía tarea que hacer. Ron acababa de jugar una partida de ajedrez con Dean Thomas, que también estaba postergando las cosas. Cuando llegó la hora de la cena, la sala común se despejó rápidamente, con Hermione y Harry sentados y charlando sobre los encantos de este año que aún estarían aprendiendo. Harry había sacado a relucir el tema a propósito, para que ella pudiera entrar en modo sermón, lo que los convertiría en los últimos en irse. Originalmente, ella se había quedado para ayudarlo a
Terminar su tarea de herbología, pero él sabía que conocía esa en particular lo suficientemente. Bien, a estas alturas, como para no necesitar la ayuda. Me preguntaba algo, Hermione. Dijo Harry, cuando finalmente partieron, camino a la cena. Sí. Preguntó Hermione. ¿Qué es ese objeto que escondes en tu túnica? Preguntó Harry. El de la cadena, él. Elaboró. ¿Cómo hiciste? Comenzó, pero se interrumpió a sí misma. No, es nada. Dijo, mientras miraba hacia adelante y se negaba a hacer contacto visual. Harry se detuvo, justo antes de que pudiera tropezar, se dio la vuelta y la atrapó. Nunca había sido capaz de ver quién lanzó el hechizo. Solo un destello de movimiento haciéndolo pensar que alguien más tenía una capa de invisibilidad. Esta vez, probablemente debido a que ella se negó a mirarlo, o la forma en que la había pillado desprevenida, mientras su mente estaba ocupada, se sintió diferente y Harry no. Estaba listo para el cambio. Pudo evitar que ella pasara por encima de la barandilla, pero al hacerlo, cayeron por las escaleras. Cuando se detuvieron, Harry gimió. ¿Estás bien? Preguntó. Sin embargo, Hermione no respondió. Harry abrió los ojos y la miró. Ella había terminado acostada sobre él, de espaldas a él todavía. La estaba abrazando a él, pero suelta, ahora que estaban detenidos. Quedó inconsciente y se le formó un bulto en la cabeza. La levitó instantáneamente y se dirigió a la oficina de la enfermera. Antes de llegar allí, recordó la razón por la que había aterrizado en esta situación. Rápidamente entró en un salón de clases sin usar, donde acostó a Hermione en el suelo. Luego fue a su cuello, donde sacó la cadena. Luego finalmente tomó el objeto dorado y lo miró. Parecía un reloj de arena, con arena dentro de una especie de montaje circular. Decidido a memorizar cómo se veía, Harry se sentó allí durante un minuto entero. Solo mirándolo, girándolo de lado a lado e inspeccionándolo. Vio una protuberancia en el costado y, antes de que pudiera girarla, se dio cuenta de que podría ser una mala idea. Si esto realmente era una especie de artefacto de viaje en el tiempo, entonces podría terminar llevándosela, y luego tendría que encontrarla. Y ella quedó inconsciente, por lo que probablemente fue una mala idea. Ahora que tenía una buena idea de cómo se veía, lo deslizó de nuevo entre los pliegues de su túnica. Luego terminó de llevarla a la enfermería. Madame Pomfrey la resolvió con solo unos pocos movimientos de varita y una poción para un dolor de cabeza que decía tener cuando se despertó. Le dijeron que se quedara un rato en la enfermería para que la enfermera pudiera cuidarla. Hermione le agradeció a Harry y él se fue a cenar. Tuvo que explicarle que Hermione se cayó y se golpeó la cabeza con Ron, y que estaba en la enfermería, pero bien. Ron se encogió de hombros y la llamó torpe. Ginny parecía más preocupada que él, pero eso podría haber sido solo para demostrar que podía empatizar con Harry, para ser honesta. Cualquier cosa para acercarme a él. Él le agradeció su preocupación y volvió a su comida. La cena fue el evento estándar, aunque Harry pareció notar que más chicas miraban en su dirección. Se trataba todavía de ese abrazo. ¿Qué pensaban que estaba pasando? Hermione ni siquiera estaba allí, en ese momento. De cualquier manera, Harry terminó su cena y regresó a la sala común. Con Hermione en la enfermería, con órdenes estrictas de descansar, Harry se fue directamente a la cama. Necesitaba empezar de nuevo. Guión 5 años después desde la perspectiva de Harry. Joder, Sirius, exclamó Harry. Te dije que tiraras ese maldito incendiario después de que salgamos de ese corredor. Te lo dije, no soy bueno sin una varita. Gritó Sirius, mientras huían de la horda de duendes. Enojados. No puedes conseguir la maldita copa de otra manera. Durante los días siguientes, Harry comenzó a investigar qué podría ser el artículo finalmente. Encontró una respuesta en la sección restringida, sobre magias restringidas y controladas. Un giratiempo. Finalmente, le dio un nombre, junto con una descripción. Sin embargo, no había muchos detalles, ya que, bueno, estaba restringido. Aparentemente solo el Ministerio de Magia y el Departamento de Misterios tenían acceso. Harry suspiró cuando se dio cuenta de eso. Necesitaba más información. Ni siquiera sabía dónde estaba el Ministerio de Magia, y mucho menos cómo llegaría allí. Con cada nueva información, se dio cuenta de que necesitaba más. O bien él pensó. Al menos ya. No estoy repitiendo mis días una y otra vez. Aún así, primero tendría que usar una determinada contraseña para ganar un poco de libertad. A primera hora del día siguiente. El papeleo tomaría demasiado tiempo. Gritó Harry, mientras sacaba otra granada de un bolsillo y la arrojaba detrás de ellos. Afortunadamente, ahora estaban lejos de los dragones. Solo tengo un día, ¿cómo? Recordarás. Entonces tómate un tiempo para conseguirme uno, la próxima vez. Exclamó Sirius, incluso. Cuando llegaron al lugar donde Harry había pasado de contrabando su traslador. ¿Ahora qué? Demandó Sirius, mientras estaban de pie frente a la puerta de la bóveda. Ahora, usamos la bloca de diamante. Dijo Harry, mientras sacaba un taladro de un bolsillo. Parecía casi mugle, pero había modificaciones obvias, como si lo hubieran ensamblado en unos 5 minutos, lo cual sucedió. Presionando el gatillo, el taladro comenzó a girar a velocidades masivas. Le tomó a Harry usar ambas manos, solo para sujetar la cosa, mientras la empujaba a través de la puerta. Mágicamente reforzada. Un segundo después se escuchó el sonido de algo rompiéndose, y la puerta de la bóveda hizo clic y comenzó a abrirse. Entra. Harry insistió, mientras retiraba el taladro y lo arrojaba hacia los goblins que cargaban. Cuando golpeó el suelo, se hizo añicos y explotó en una exhibición espectacular de piezas de metal y plástico rotas, golpeando a los duendes con armadura y dejando caer algunos, casi al instante. Luego entró él mismo y tiró de la puerta para cerrarla, antes de deletrearla para cerrarla. ¿Vamos a salir de aquí?, preguntó Sirius, un poco preocupado. Harry se tomó un momento para recuperar el aliento. Desafortunadamente, nunca estaría más en forma de lo que estaba, en esta etapa, ya que su cuerpo siempre se reiniciaba. Esta bóveda tiene una falla en las protecciones. Podemos salir en unos 2 minutos. La puerta de la bóveda también detendrá a los goblins. Estamos a salvo. ¿Has hecho esto antes?, preguntó Sirius, mientras se sentaba contra la pared, también necesitando recuperar el aliento. Azkaban tampoco hizo nada por su fuerza y resistencia. Un montón, dijo Harry. ¿Cómo crees que supe dónde perforar ese agujero? Sirius suspiró y cerró los ojos, en agradecimiento. Gracias a Merlin. Él dijo. Merlin no tiene nada que ver con eso, dijo Harry. Guión 10 años después desde la perspectiva de Harry. Estamos probando este ritual ahora, ¿por qué?, preguntó Sirius, mientras se sentaba en medio de un diseño de tiza en el piso del salón de baile de Potter Manor. Había tenido que dejar su nueva varita, una que Harry aparentemente había hecho para él, fuera del pasillo, y en ese momento se sentía claramente vulnerable. Harry le había explicado algo de lo que estaba pasando, pero dejó de ser capaz de seguirlo, en algún momento, le dio dolor de cabeza y deseó un poco de whisky de fuego. Harry estaba sentado en un lugar correspondiente, la otra parte del ritual lista. ¿Por qué? Necesito saber si funcionará. Harry dijo, fácilmente. ¿Y si falla?, preguntó Sirio. Entonces lo intentaré de nuevo mañana. Harry dijo, fácilmente, mientras clavaba una daga de hueso en el corazón del exótico pez mágico. Aparentemente él mismo se había cazado. Hubo un extraño sonido de succión cuando el ritual se activó, y los ojos de Sirius se abrieron cuando sintió que algo le sucedía. Se sintió débil y miró hacia abajo, para ver que sus manos se estaban marchitando. Lo último que vio fue a Harry encogiéndose antes de caer muerto, pareciendo una momia. Peruanos de mierda, y sus trampas, dijo Harry, una vez que se recuperó del efecto del ritual. Miró su rechoncho manos, y sabía que parecía un bebé, porque lo era. Bien, así que la próxima vez revertiremos los efectos y modificaremos un poco el ritual. Harry luego metió la mano en un bolsillo de la túnica que yacía sobre su forma infantil. Encontró el alfiler y lo sacó de la granada. Vuelvo enseguida, dijo, con su voz infantil, justo antes de que hubiera una explosión. Guión 15 años después desde la perspectiva de Harry. En realidad, Sirius le preguntó a Harry, ¿te estás tomando un día libre? En realidad, dijo Harry, mientras se recostaba, en su nueva forma más adulta, y tomaba un sorbo de su mojito. Sirius se veía más saludable y unos años más joven. Los peruanos pueden ser un grupo engañoso, pero sus rituales eran de clase mundial, cuando sabías cómo usarlos. Sirius se encogió de hombros. No sabía cómo o dónde había conseguido Harry el traslador a Tahití, pero no se iba a quejar. ¿Y ahora qué?, preguntó, mientras se recostaba y tomaba un sorbo de su propia bebida. Ahora, que te jodan, y luego voy a buscar algo extraño para la noche, dijo Harry. Sin embargo, no elijas a la pelirroja Rachel. A ella le gustan las cosas que te hacen retorcerse. La morena Rachel no se queja cuando lo pones en cualquier lugar, siempre y cuando tenga el suyo. Tariana también te gusta, pero ella te recuerda de una chica de la escuela.
Demasiado, y termina sin poder joderla. Sirius miró a Harry en estado de shock, antes de que desarrollara una sonrisa, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Alguna vez te dije que eres mi ahijado favorito? Preguntó. Solo cada vez, dijo Harry, sonriéndole. Miró a su alrededor y sonrió. Ahí está mi viaje. Si las cosas van bien, no te volveré a ver hoy. Sirius frunció el ceño y miró de la misma manera. ¿Uno de esos tres? Preguntó mientras. Notaba a tres mujeres. Llevaban sombreros, y él no podía ver sus caras, pero tenían cuerpos que le hacían mirar dos veces. Trillizos. Dijo Harry. Solo he sacado dos de ellos a la vez. Sin embargo, me gustaría tener todo el juego. Sirius no tuvo la oportunidad de responder, porque Harry se levantó y extrañamente se dio la vuelta, corriendo hacia una moto de agua que se aproximaba. Saltó, pisó la tabla. De surte alguien y dio una patada que derribó al ciclista de la moto de agua y ocupó fácilmente su lugar. Harry condujo la moto de agua hacia las damas, rápidamente dijo un par de frases y, sorprendiendo a Sirius, todas se subieron detrás de él, antes de que volviera a salir disparado. Él es un dios. Sirius dijo, para sí mismo, mientras miraba con asombro. 20 años después desde la perspectiva de Harry. Pettigrew estaba colgando de su cola, sobre un caldero. Había intentado volver a cambiar, pero de alguna manera estaba encerrado en su forma animada. ¿Qué se supone que debe hacer la poción? Preguntó Sirio. Preguntó Harry. Supuestamente lo convertirá en un dimente. Pero espero que con las modificaciones que he hecho, nos permita controlarlo. ¿Acaso no lo necesitamos? Preguntó Sirio. No esta vez. Dijo Harry. Estoy dedicando un poco de tiempo a la investigación privada sobre alquimia. Una vez que entré en la cabeza de Flamel había algunas cosas que quería probar por mí mismo. ¿Como Nicolás Flamel? Preguntó Sirio. Pensé que estaba muerto. No. Dijo Harry. Dumbledore difundió ese rumor. Cuando me enteré, me aseguré de rastrear al viejo hijo de puta. Supongo que hay una razón por la que no te gusta. Preguntó Sirio. La piedra filosofal se hace usando sacrificios humanos. Dijo Harry. Usó prisioneros, que pudo comprar legalmente, en ese momento, pero en el mundo de hoy, hay muchas leyes que protegen a las personas de tales cosas. Monstruoso. Dijo Sirio. Entonces miró a Pettigrew. Supongo que necesitarías más que Pettigrew para hacer otro. Preguntó. Hice uno, una vez. Dijo Harry. Utilicé a todos los mortífagos que pude encontrar para hacerlo. También. No porque quisiera uno, fíjate. Sabía que no lo haría de verdad, una vez que esté fuera de esta cosa del tiempo. Solo quería saber si podría. Harry miró al hombre, para saber si desaprobaba sus acciones. Oye, no me mires. Dijo Sirio. Quiero decir, los mortífagos no son personas, así que ¿a quién le importaría que los mataras? Preguntó, serio. Harry se rió. Nunca pierdas tu insensible desprecio por las vidas humanas. Él dijo. Podría confiar en ello, algún día. Podemos ir a recoger algunos pájaros, después de que lo mates. Preguntó Sirius, señalando a la rata. Cosa segura. Dijo Harry. Solo necesito unos momentos más, para que la poción esté lista. Añadió, mientras tomaba las uñas finamente cortadas del muerto y las arrojaba a la poción, que cambió de color. La rata chilló y se retorció, pero no pudo liberarse. Aquí vamos. Dijo Harry, mientras tomaba un cuchillo y casualmente cortó la cola del roedor, dejando caer a Pettigrew en la poción. La poción se agitó y burbujeó, mientras afectaba a su víctima, hasta que se calmó y se aclaró. Del caldero, se levantó una figura encapuchada. Dijo Harry, mientras lo miraba. Se supone que es tan pequeño. Preguntó Sirius, mirando al inconfundible dimente. Fuera de su capucha, sin embargo, se extendía un hocico podrido, sobre unas fauces, aún abiertas. El primer dimente de las ratas. Dijo Harry. Ve a sacarle el alma a cualquier rata que llegue a Canadá. Instruyó. El dimente no esperó a volar. Canadá. Preguntó Sirio. ¿No tienen ratas en Canadá? Dijo Harry, sonriendo. ¿Te he dicho alguna vez que eres mi ahijado favorito? Preguntó Sirius, con una gran sonrisa en su rostro. Una o dos veces. Dijo Harry, devolviéndole la sonrisa. Entonces, barra. Preguntó. Muchos años después desde la perspectiva de Harry. Dumbledore miró hacia arriba cuando alguien llamó a la puerta de su oficina. Eso no debería ser posible, porque sus encantos no habían captado nada, y la gárgola debería haber detenido a la gente. Quizás uno de los gemelos Weasley finalmente encontró un libro sobre cómo eludir sus protecciones. Tendría que haber sido en la sección restringida, pero aún así, siendo lo suficientemente valiente como para ir a su oficina a alardear, tendría que darles puntos por su coraje. Gryffindor, incluso si era después del toque de queda. Ingresar. Llamó, mientras se recostaba. Fue con un poco de sorpresa que vio entrar a Harry Potter. Señor Potter. Preguntó. ¿Cómo llegaste aquí? Unos amuletos y un perro. Respondió Harry, mientras entraba audazmente y se sentaba, desplomándose en la silla frente al director. ¿Qué? Dumbledore comenzó. Quisleforja. Harry interrumpió. Instantáneamente, Dumbledore se enderezó. ¿Necesitas una hoja de permiso para salir, otra vez? Preguntó, serio. Harry acababa de usar la contraseña esa mañana, y aunque tenía curiosidad, no recordaba dársela al chico, lo que también significaba algo. Probablemente fue por una negación plausible. Todavía no entiendo cómo puedes confiar en que nadie violó tu plumencia, dijo Harry. Una persona encuentra esa palabra y le das rienda suelta. Estás mostrando tu edad, viejo. Se burló. Dumbledore miró a Harry, con confusión en su rostro. ¿Tú eres Harry Potter? ¿Correcto? Preguntó. Sí, dijo Harry, mientras sacaba su varita y conjuraba una taza de café para él. Merlín. Necesito algo fuerte después del día que he tenido. Dumbledore estaba impresionado. Harry lo había hecho fácilmente, sin encantamiento, o todo el movimiento de la varita, lo que indica que se había gastado mucho esfuerzo en un conjuro, que él mismo solo aprendió después de su propia educación en Hogwarts. No era difícil en sí mismo, pero tampoco se enseñaba en la escuela. Supongo que ha sucedido algo significativo. Preguntó. Todavía estaba jodidamente curioso. Harry resopló. Significativo puede ser un eufemismo, pero déjame decirte ahora, he terminado de repasarlo una y otra vez. Él dijo. En pocas palabras, estoy atascado viviendo un día. He estado atascado viviendo un día durante años, ahora. ¿Cuántos años? Preguntó Dumbledore, con los ojos muy abiertos. El comienzo es un poco borroso, ahora. Dijo Harry. Eso fue antes de aprender. Oclumancia, para mantener todo lo que necesitaba saber en mi cabeza. Dumbledore parecía confundido. No puedo llevarme nada más que mi mente, obviamente. Han pasado unos 15 años, desde que dominé esa habilidad en particular, y comencé un par de años después de quedarme atascado. Mi estimación actual es de unos 250 meses, más o menos. No mencionó que también conocía la legilimancia. Sin embargo, ese era más un remanente de expulsar a Voldemort. Había ganado bastante del parásito, después de expulsarlo una y otra vez. Eso es más de 20 años. Exclamó Dumbledore. Sí, y tampoco estoy contento contigo por hacerme eso. Dijo Harry. Yo te lo hice. Preguntó Dumbledore. Bueno, no. Dijo Harry. El giratiempo de Hermione me lo hizo cuando tuvimos un accidente, y sospecho que se rompió, exponiéndome aparte de la funcionalidad de las arenas clonales. Mi mejor conjetura es que el giratiempo estaba activado y estaba a punto de transportarse. Yo atrás en el tiempo, cuando se rompió. Luego, cada vez que se usaba el que no estaba roto, me devolvía. Y, estúpidamente, cuando se activó el reinicio diario, la supuesta función de seguridad también me envió de vuelta. ¿Has estudiado magia del tiempo? Preguntó Dumbledore. Lo aseguraste, vieja cabra manipuladora. Dijo Harry. Pedí ayuda, justo al principio. Me dijiste que no podías ayudar, pero me diste una contraseña, lo que aseguraría que pueda hacer casi cualquier cosa, para que pueda usar el tiempo ilimitado que me dio. Aprender. Dumbledore frunció el ceño. Seguro, él encontraría tal oportunidad útil para el chico. Podría aprender sobre sí mismo, y tal vez incluso tomarse el tiempo para aprender sobre magia, para darse una ventaja, pero no le haría eso a alguien por tanto tiempo. ¿Cuántas veces me has hablado? Preguntó, cuando una sospecha vino a él. Demasiados para contar. Dijo Harry. Pero dejé de intentar que me ayudaras una vez. Que me metí en cosas que no debería saber, en caso de que accidentalmente rompiera el ciclo, mientras trabajaba en una solución. Te habría sugerido que te detuvieras cuando pudieras, dijo Dumbledore. No, no lo harías. Dijo Harry. Me habrías hecho investigar por ti.
Encontrar ciertos objetos. Preguntó, dirigiendo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Dumbledore. Realmente no lo sabía. No sabía lo que sabía. Harry, así que no tenía un punto de referencia. Tiene 5, ¿sabes? Dijo Harry, sin responder, mientras sacaba un trozo de papel y lo agitaba. Tenía 6, incluyéndome a mí, pero cuando mi oclumancia llegó a cierto punto, pude expulsarlo. Todavía tengo que hacerlo, cada vez que me despierto, en realidad. Dumbledore perdió un poco de color ante eso. Había comenzado a sospechar, pero no lo sabía. Ahora, sin embargo, sabía de qué estaba hablando el chico. ¿Sabes? Preguntó. ¿Los tienes todos escritos? Añadió. Sí. Dijo Harry, sonriendo. ¿Puedo? Preguntó Dumbledore, indicando la hoja de papel. Todavía no. Dijo Harry. Primero, tenemos que hacer un trato. Dumbledore miró a Harry, entrecerrando los ojos. No, no me estoy volviendo oscuro, o algo así. Solo estoy un poco hastiado. Me han dicho que eso sucede con la edad. ¿Qué quieres, entonces, hijo mío? Preguntó Dumbledore. Libertad. Dijo Harry. Terminé de ser un adolescente hormonal. En serio, ha pasado demasiado tiempo. Estoy cansada de mirar a niñas de 13 años y notar sus curvas. Ahora, me asusta un poco. Lo que quiero es dejar Hogwarts después de hoy. Pero Dumbledore trató de protestar. No. Dijo Harry, interrumpiéndolo de nuevo. He hecho la investigación. Hay un ritual de envejecimiento modificado de Perú, que me volverá tan viejo como yo quiera, dependiendo de cómo lo modifique. Sé dónde conseguirlos. Ingredientes y los usaré. Pero, eso tiene un intercambio. Dijo Dumbledore. Otra persona se hace cargo de los años que pierdes. No, técnicamente, le devolveré la juventud a mi padrino. Tiempo perdido por tus manipulaciones. Dijo Harry. Mi envejecimiento será el costo de hacer eso. Bastante útil en este caso. Ese hizo callar a Dumbledore. Ya no podía hacer contacto visual. Había estado tratando de entrar en la mente del chico, pero ni siquiera había sido capaz de encontrar una mente para entrar. No solo era un erudito en oclumancia. Era un maestro en eso. Harry, yo finalmente. Intentó, después de un minuto completo de pesado silencio. Oh, ya ni siquiera voy a fingir que me importa tu razonamiento. Harry se burló. Hemos tenido esta conversación antes, te lo haré saber. Creo que en realidad te maté, una vez, pero eso fue en los días en que todavía estaba enojado contigo. Ahora sé que solo eres viejo, y he optado por pensar que esa fue la causa de sus muchos errores de juicio. Harry levantó la hoja. Por esto, y el final de Voldemort, estoy tomando mi libertad. Realmente no tienes nada que decir. ¿Qué trato, entonces? Preguntó Dumbledore, finalmente decidiendo hablar con Harry como él. Adulto en el que obviamente se había convertido. No me buscarás. Dijo Harry. Ya no habrá profecía sobre mí. Lo que tengo en mi mano es la clave para la destrucción de Voldemort. Cualquiera debe morir a manos del otro, después de todo. Mi mano, su muerte. Los ojos de Dumbledore se abrieron de nuevo. Había encontrado la profecía. Sin embargo, eso tenía un poco de sentido. Había tenido que ir al departamento de misterios para aprender sobre los giratiempos. Sin duda había conseguido. Dio la vuelta y terminó en el salón de la profecía. ¿Estás seguro de que esto cumple la profecía? Preguntó Dumbledore. He destruido todos los Horcruxes, al menos una vez. Dijo Harry. Sirius incluso me ayudó un par de veces, pero ya no está en forma para hacer magia pesada. Al menos. Pude hacerle una varita nueva. ¿Tú? Preguntó Dumbledore, sorprendido. Oh, te sorprenderá lo que puedes aprender, cuando tienes todo el tiempo del mundo y un impulso para finalmente tener sexo. Harry bromeó. Había estado usando su legilimancia durante mucho tiempo, ahora. Cada obstáculo, había aprendido a superarlo por su cuenta. La mente de Ollivander ya no era un misterio para él. En serio, necesito tener sexo. Básicamente, he estado en lo más alto de mi desarrollo hormonal durante muchos años. Mis bolas están tan azules que podrían decidir levantarse y morir conmigo. Harry. Dijo Dumbledore, advirtiendo. Harry puso los ojos en blanco. Nunca cambiarás. Él dijo. Por otra parte, no has tenido la oportunidad, durante mucho tiempo, desde mi perspectiva. Dumbledore también tuvo que considerar eso. Ni siquiera había pensado en eso para Harry. Había sido tan confiable como la marea. Diablos, todos lo habían hecho. Lo suficientemente justo. Él dijo. Pero todavía no creo que pueda dejarte llevar a cabo con esta idea tuya. Él dijo. Incluso si sabes lo suficiente como para dejar la escuela, no debes renunciar a tu juventud. No te has ganado un poco de libertad para disfrutarlo. Tu opinión todavía no me importa. Dijo Harry. Puedo vivir fácilmente en otro país, bajo un alias supuesto. Un poco de magia para cambiar mi apariencia de forma permanente, y listo. Dumbledore necesitaba detener esto. Todavía había una posibilidad de que algo pudiera pasar. Voldemort aún podría regresar. Tendría que tomar medidas. Por favor, vea la razón. Dumbledore imploró, mientras se sentaba hacia adelante, para ocultar que estaba alcanzando su varita. ¿Buscas esto? Preguntó Harry, mientras chasqueaba los dedos, y la varita de Dumbledore apareció en él. Literalmente te dije que habíamos tenido esta conversación antes, no hace ni 5 minutos. ¿Cómo pensaste que podías colar algo nuevo? Harry. Dijo Dumbledore, advirtiendo de nuevo. Debes devolverme mi varita. No. Ahora soy el maestro de la varita de Sauco. Dijo Harry. Y como tu amo, te ordeno que regreses a quien te hizo. Harry le dijo a la varita, que instantáneamente desapareció. ¿Qué has hecho? Exclamó Dumbledore. ¿Te das cuenta de que las reliquias de la muerte eran una trampa, verdad? Preguntó. Harry. Fueron hechos literalmente para sembrar el caos y la muerte. Ya he devuelto la piedra y el manto también. Muchas veces. Dumbledore estaba estupefacto. El chico sin duda había aprendido mucho durante su tiempo en cualquier ciclo de tiempo en el que había estado. Pero era la varita más poderosa que existía. Dumbledore todavía dijo, incluso cuando sintió una punzada de dolor ante la mención de la piedra. Nunca podría volver a ver a su hermana para disculparse por haberla matado. ¿Qué haría en manos de un Squib? Preguntó Harry, levantando una ceja. Dumbledore miró a Harry. Ninguna cosa. Él admitió. Pero un Squib no podía derrotarme para tomarlo. No te derroté para tomarlo. Señaló Harry. Simplemente lo tomé. Luego. Continuó. De hecho, ¿quién dice que un Squib no puede derrotarte? Puedo descubrir cientos de formas de desactivarte, sin usar magia. Harry, eso es arrogancia. Dijo Dumbledore. Harry negó con la cabeza. No. Es arrogancia pensar que estás por encima de todos los demás. Más poderoso. Invencible. Él dijo. Tengo una ventaja que tú no tienes, en este momento. Una vez que detenga el ciclo, no podré predecir tus movimientos. Nuevamente. O, al menos, no tan fácilmente como puedo ahora. Hasta que eso termine, puedes volarme, y sabré estar preparado para eso la próxima vez incluso. Puedo decirte que tome tu varita cuando prepare mi taza de té, porque no lo recordarás la próxima vez. Entonces, ahí fue cuando lo había hecho. Dumbledore podía ver cómo eso era posible un simple poco de magia para preparar el conjuro de antemano, y sería fácil ocultar lo que realmente estaba haciendo con su varita. Muy inteligente. Dumbledore dijo, a regañadientes. Pero, ya. Que tienes esta oportunidad, ¿por qué no usarla para obtener todos los artículos ahora? Puedes intentarlo muchas veces, si son difíciles de alcanzar hasta que puedas pasar por alto sus protecciones con facilidad. Harry suspiró. Debería haber sabido que seguirías presionando. Él dijo. Al menos puedes encontrarlos, Harry. Al menos puedes decirme dónde encontrarlos, Harry. Al menos puedes averiguar qué protecciones hay en los Horcruxes, Harry. Al menos puedes obtener tus estasis, Harry. Al menos puedes obtener algunas maestrías, Harry. Harry se burló. A Dumbledore no se le pasó por alto que Harry lo había dicho todo con su propia voz. También era un metamorfomago ahora. Sabía que podían cambiar sus voces sin necesidad de una varita. No, probablemente también se había preparado para esto. Fue entonces cuando finalmente se puso al día. Se recostó y suspiró. ¿Ya lo hiciste? No. ¿Hiciste qué? Preguntó Harry, mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Ya destruiste los Horcruxes. Dijo Dumbledore. No actualmente. Dijo Harry, todavía sonriendo. Pero fui a buscarlos a todos y los escondí. En un lugar nuevo. Ahora, ni siquiera Voldemort podría encontrarlos. Él o sus seguidores. O tú.
¿Estás tan seguro? Preguntó Dumbledore. ¿Sabes lo que yo sé? Preguntó Harry. ¿Sabes con certeza que no mentí acerca de cuánto tiempo he estado atrapada viviendo este eterno martes abandonado de la mano de Dios? Dumbledore ni siquiera lo había considerado. Él no podía saberlo. Sabía que él, niño, había experimentado muchas cosas para poder hacer lo que tenía y para saberlo que hacía, por lo que no dudaba de que existiera el bucle temporal. Ahora, sin embargo, no sabía de lo que Harry podría ser capaz. ¿Me estás amenazando? Preguntó. No. Harry dijo, fácilmente. Estoy deteniendo al mundo como rehén. Él dijo. La idea de Sirius, en realidad, realmente no le agradas. Lo he escuchado más veces de las. ¿Qué puedo contar? Ese viejo hijo de puta dejará el poder el día que vea a Voldemort convertirse en florista. Dijo Harry con la voz de Sirius. Y no me hagas hablar de rimas. Quería venir a tu oficina, justo antes de la luna llena. En serio, estar cerca de un hombre lobo durante su ciclo lunar puede dar un poco de miedo. Toda esa cosa de la ira salvaje, nunca entendí por qué no podía trabajar durante el día si tomaba la poción. Acónito por la noche, pero después de ver esa allá arriba, lo entiendo. Entonces, no me permitirás destruir los Horcruxes, a menos que acepten no buscarte. Nunca más. Preguntó Dumbledore. Lo haré yo mismo, por un voto inquebrantable. Dijo Harry, sonriendo de nuevo. Dumbledore miró al chico que tenía delante. Claro, sabía que había tenido que tomar algunas decisiones difíciles en su vida, pero no era tan malo como para que la gente necesitara pólizas de seguro contra él. ¿Realmente crees que soy una especie de señor oscuro? No. Preguntó. Cerrar. Dijo Harry. Solo creo que eres viejo, ¿recuerdas? Si pensara que eres un señor oscuro, esa profecía también se aplicaría a ti. No querríamos eso, ¿verdad? Había dicho lo último con una mirada que no pertenecía a la cara de un niño. Era peligroso, más de lo que la cara de Harry debería ser capaz de hacer, y, por un momento, allí, Dumbledore pensó que estaba considerando seriamente derrotarlo también. Dumbledore cerró los ojos mientras asimilaba todo eso. Finalmente, levantó la vista de nuevo. Puedo estar de acuerdo con eso. Fue todo lo que dijo. Pero tengo que decir, Harry, estoy decepcionado de la persona en la que te has convertido. Harry terminó por él, rodando los ojos de nuevo. Tú también dijiste eso antes. Eso, y tus padres estarían tan decepcionados contigo. Francamente, siento lo mismo por ti. Creo que sería mejor si simplemente nos separáramos. No lo hagas. Sin ira, sin resentimientos. Terminamos esta basura de profecía y luego tenemos vidas reales. Finalmente puedes descansar, después de haber sido un centinela solitario contra Voldemort durante 12 años, y finalmente puedo dejar de preocuparme por eso también. El ojo de Dumbledore se contrajo. Ahí va la manipulación emocional. Francamente, el trato no sonaba mal. Sabía que Voldemort no se había ido, desde el día en que Harry fue llamado por primera vez el niño que vivió. Si finalmente pudiera retirarse, podría hacer eso. Había estado ganando poder, para el día en que pudiera necesitarlo. Solo esperaba no tener que empezar a proteger al mundo de Harry Potter. Haré el voto, con la condición de que hagas el tuyo propio, dijo Dumbledore. Sí, sí, dijo Harry. No me convertiré en un señor oscuro. Entonces, tenemos un trato. Dijo y preguntó en rápida sucesión, mientras se ponía de pie y extendía su mano. Dumbledore miró la mano durante unos segundos, antes de finalmente levantarse también y tomar la mano. Fue entonces cuando ocurrió la última sorpresa. Sus manos brillaron, ya que el voto inquebrantable se hizo efectivo al instante. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó, sorprendido. Lo hice. Una voz gruñó al lado de Dumbledore, donde Sirius Black se quitó la capucha de la capa de invisibilidad. Esa es la capa, dijo Dumbledore. Fue entonces cuando más de los acontecimientos de esta noche comenzaron a tener más sentido. La varita desapareciendo, las magias ocultas. Todos eran trucos. Te tengo. Sirius gruñó, con una sonrisa oscura. No se veía bien, ya que todavía se veía como un convicto fugitivo. Sigue siendo un criminal buscado. Dumbledore se quejó. Había pasado mucho tiempo desde que se había enamorado de trucos como este. Atrapamos a Pettigrew, dijo Sirio. Él siempre ha sido una rata. Simplemente no sabías cuánto. Mientras seas un perro, dijo Dumbledore, al darse cuenta de lo que Harry había dicho antes. Unos amuletos y un perro. Realmente debería haber hecho la conexión. Era un profesor de transfiguración, después de todo. Sabía lo que James Potter y sus amigos habían logrado. ¿Dónde lo encontraste? Preguntó. La rata fue la mascota de Percy Weasley primero y luego de Ron, dijo Harry. Son bastantes años que ha pasado viviendo debajo de tus narices, viejo. De nuevo, contra que protegen las protecciones de Hogwarts. Ciertamente no asesinos o dementores. Hermione estaba caminando hacia el gran salón por su cuenta, porque Ron se había ido. Sin ella, Harry estaba en alguna misión para Dumbledore, y ella estaba preocupada, pero Ron ni siquiera había hablado de eso más de una vez, y esa vez parecía celoso de que Harry tuviera una misión personal de Dumbledore, y no él. Hermione llegó a las escaleras, antes de resbalar, tropezar y caer por la cornisa. Sin embargo, fue rápida, así que supo cómo salvarse. Metió la mano en su túnica para hacer retroceder el reloj. Desafortunadamente, no encontró ningún giratiempo. Afortunadamente, justo antes de tocar el suelo, Harry estaba allí. Él la atrapó con un hechizo y la levitó los últimos metros hasta el suelo. Cuida tu paso, dijo Harry, mientras le sonreía, ayudándola a levantarse y deslizando el giratiempo en uno de sus bolsillos. Él ya había arreglado su conexión con él hace unas horas, pero lo necesitaba para maldecirla para que cayera. Malditas reglas del viaje mágico. En el tiempo juró en su cabeza. La mente de Hermione todavía estaba atrapada en su experiencia cercana a la muerte. Le tomó un poco, antes de recordar que faltaba el giratiempo. Rápidamente miró alrededor de su cuello y luego metió las manos en los bolsillos. Casi se cae de alivio cuando encontró el artículo en uno de sus bolsillos, sin siquiera importarle cómo había llegado allí, siempre y cuando todavía estuviera allí. En busca de algo. Preguntó Harry. ¿En serio? ¿Estás bien? Preguntó él, entonces, mirándola con más emoción. Has estado actuando de manera extraña últimamente. Es solo que he estado un poco distraído con mi trabajo escolar, dijo Hermione. Bueno, tómate un descanso o algo así. Harry sugirió. No puedo garantizar que estaré allí la próxima vez que te caigas, especialmente con la forma en que sigues desapareciendo. Su mente finalmente se dio cuenta de que Harry realmente estaba allí. Estás de vuelta. Ella exclamó. ¿A dónde fuiste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no me dijiste que estabas haciendo algo por Dumbledore? Te diré mi secreto, si me dices cómo has estado llegando a todas tus clases, replicó Harry, sabiendo que ella nunca se lo diría. Dumbledore probablemente le había hecho prometer que nunca lo haría, a menos que fuera en circunstancias extremas o con su permiso. Hermione parecía que iba a responder instantáneamente, pero se detuvo. Luego frunció el ceño, luego se desinfló. No podía decírselo, y si él había prometido mantener las cosas en secreto, como ella, lo más probable era que no se lo dijera de todos modos. Eres mala. Ella decidió decir. Solo tan malo como tú, dijo Harry, sonriendo en señal de victoria. Hermione solo entrecerró los ojos hacia él. Harry indicó su cabeza hacia él. Pasillo. Vamos. Él dijo. Tengo tanta hambre que podría comerme un caballo. Espera, los magos tienen un dicho como ese. Abraxan, tal vez. O tal vez algo más peligroso, como un mundú. Hermione pronto se vio envuelta en la conversación, mientras reflexionaba sobre lo mismo. Había oído algunos dichos interesantes. Todavía no lo entiendo, dijo Sirius, una vez que Harry se reunió con él en Potter Manor, más tarde esa misma noche. Estaban tomando una copa y charlando sobre las experiencias de Harry. Harry se negó a ser tratado como un niño, aunque parecía joven, porque su cuerpo lo era. Harry insistió en que harían el ritual lo antes posible. ¿Tú fuiste el que empezó todo? Preguntó. Fui yo quien la hizo caer en primer lugar. Harry estuvo de acuerdo. ¿Pero cómo? Preguntó Sirio. No tenías acceso al giratiempo, en aquel entonces. Bueno, una vez que rompí el ciclo, aún podía afectar el tiempo que se vio afectado dentro de ese ciclo, dijo Harry. Entonces, usé el giratiempo fuera del ciclo, y volví a entrar, pero como era de un futuro que mi otro yo nunca podría alcanzar, era inmune a las repercusiones de comenzar. Todo desde una ubicación temporal improbable. Pero si no aprendiste lo que hiciste, no podrías hacerlo en primer lugar, lo que significa que nunca deberías haberte estancado, dijo Sirius, mientras comenzaba a ponerse un poco bizco. Mágico viaje en el tiempo, Sirius, dijo Harry. Él yo fuera del circuito siempre.
Habría existido. No me malinterpreten, me tomó mucho tiempo aceptarlo también. Pero el hecho es que esto fue una especie de evento predestinado. Yo estaba solo. Un engranaje en los engranajes del destino. Pero Sirius lo intentó de nuevo. Confía en mí, Canuto, solo te dolerá la cabeza si sigues pensando en ello, dijo Harry. Sirius frunció el ceño, antes de finalmente encogerse de hombros y aceptarlo. No es que vaya a discutir sobre ser libre, cuando entreguemos a Pettigrew. Sobre eso, dijo Harry, luciendo como si se disculpara. Yo lo dejé ir. ¿Tú qué? Sirius explotó. Sí, dijo Harry. Lo encerré en su forma de animago y lo puse en una caja de vidrio con un montón de serpientes en el zoológico. Sirius lo miró con ojos grandes, con la boca abierta. Pero se apagó cuando vio un destello de humor en los ojos de Harry. Oh, maldito enfermo, dijo Sirio. Por un momento. Allí se había preguntado si Harry estaba loco. Honestamente, estaría tentado a matarla. Rata él mismo, si no lo enviara instantáneamente de regreso a Azkaban. Harry se echó a reír. Deberías haber visto tu cara. Él rió. Esto no es gracioso, exclamó Sirio. Por supuesto que es, dijo Harry, fácilmente, mientras su risa se calmaba con unas pocas risitas. Para ser completamente honesto, lo he hecho unas cuantas veces. Uno de los beneficios de estar atrapado en un bucle de tiempo es poder matar a las personas que te molestan. Una vez encanté a Draco Malfoy para que se bebiera una botella entera de su decolorante para el cabello favorito. Eso suena poco saludable, dijo Sirius, frunciendo el ceño. Oh, murió en horribles gritos de agonía, dijo Harry, asintiendo. No es mi muerte favorita de Malfoy, para ser honesto. Mi favorita fue esa vez que empujé a Pettigrew. Malfoy padre, y él se revirtió para salvar su propia vida. Deberías haber visto la mirada en el rostro de tu primo, mientras Pettigrew intentaba obtener el resto de la mierda de Lucy así. Sangre de su cabello. Ella finalmente lo mató. Ahora que lo pienso, esa también fue una de mis muertes favoritas de Pettigrew. Los ojos de Sirius se abrieron como platos, antes de que una sonrisa vengativa creciera en su rostro. Está bien, voy a necesitar ver esos recuerdos, dijo, enfáticamente. Oh, tenemos tiempo, dijo Harry, sonriendo, mientras sacaba un par de giratiempos que había robado del departamento de misterios. Los ojos de Sirius se abrieron aún más. ¿Me estás diciendo lo que creo que me estás diciendo? Preguntó. La sonrisa de satisfacción de Harry fue malvada, y Sirius pensó que podría acostumbrarse a eso, ya que su propia sonrisa se ensanchó y él también adoptó una sonrisa malvada. ¿Alguna vez te dije que eres mi ahijado favorito? Preguntó. El fin.